Muy bien, jóvenes, continuamos entonces. Eh, Habíamos hablado de lo siguiente. El último ejercicio que hicimos fue que teníamos un caso en donde, pues, los datos no eran normales. Para eso no había problema. Digamos, si los datos no son normales, eh, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la muestra es suficientemente grande. El n es mayor que 30. Entonces, vean ustedes que en el primer problema la muestra era pequeña, eran 15. Pero ¿qué es lo que pasaba? Teníamos una distribución normal. Aquí no hay ningún problema. Si la, si la, si la, si la distribución es normal, no importa si los datos son pequeños o grandes. Ahora, vea que aquí tenemos datos no normales. Mm, Aquí hay un pequeño problema. Vamos a ver, la muestra es de 35. La muestra es suficientemente grande. Entonces aquí no hay ningún problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser cuando la muestra no es normal y la muestra es pequeña. Ese va a ser el problema. A eso es lo que se le llama la muestra pequeña. Este, Alguien está rayando ahí la pantalla. Bueno, eh, veamos el siguiente ejercicio. Sigamos leyendo, más bien sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Alguien ahí rayó en la pizarra. Obviamente, pues aquí van a hablar, aquí le van a hacer la publicidad de este paquete, ¿cómo es que se llama? Del Minitab, que es carísimo. Y otros paquetes también. Muy bien, entonces vean, luego vienen unos ejercicios, ahorita vamos a hablar de los ejercicios y después viene en la página 161 la distribución T. Vamos a apuntar aquí, muestras pequeñas. Vamos a hablar de las muestras pequeñas. Vamos a decir que la muestra pequeña es en n, dice que es menor que 30. Dice, y los datos, dice, no son normales. Esa es una muestra pequeña. ¿Qué es una muestra pequeña? Los datos no son normales y de remate el n es pequeño. Ahí tenemos serios problemas. Entonces aquí se utiliza la distribución T. No voy a hablarles mucho de la distribución T porque eso se sale de este curso, pero sí les puedo comentar que, digamos, la distribución T, si ustedes la ven, es básicamente pues alguien muy ingenioso, alguien muy inteligente, pues inventó, diseñó, modeló una especie de distribución para muestras pequeñas, que es muy parecido a la distribución normal, solo que con ciertos ajustes. Entonces vean aquí en la página 163, básicamente ahí hace un esquema, una comparación, un contraste entre la distribución normal que está en negro, ¿verdad? Aquí, y la distribución T, que es para muestras pequeñas, que no es exactamente igual, pero bastante parecida. Entonces, en la aplicación que tenemos de Excel, aquí está muestra pequeña, ven aquí a la par. Lo ven aquí a la par, dice muestra pequeña, entren ahí por favor. Y ahí van a tener, digamos, toda la teoría, todo el desarrollo, toda la implementación de las muestras pequeñas. Entonces, busquemos por favor un ejercicio. Busquemos un ejercicio para desarrollar un ejercicio de muestra pequeña. Eh, Puede ser este de Maureen Macaulay. Vamos a ver, ejercicio 6.3.1. Pongamos aquí en la pizarra, bueno, la pizarra no, aquí en el Word que estamos utilizando de pizarra. Pongamos aquí ejemplo 6.3.1. Vamos a poner la página 163. Vamos a poner lo siguiente, dice, leamos.
Maureen Macaulay se realizó un estudio para evaluar los efectos de un conjunto de instrucciones de mecánica en el lugar de labores sobre el desempeño laboral de obreros jóvenes recientemente contratados. Se utilizaron dos grupos de individuos elegidos aleatoriamente, uno de los grupos para aplicar el experimento y el otro como grupo de control. Ese tipo de cosas se hace con mucha frecuencia, jóvenes, trabajar con grupos de controles. Cuando uno quiere medir algo, cuando uno quiere medir una medicina, un tratamiento, un medicamento, una terapia, bajar de peso, un estrés, el tipo de profesor, una academia, una cuestión pedagógica, siempre tiene que estudiar un grupo al que no se le ha hecho nada. Dice, el grupo con el que se experimentó recibió una hora de capacitación impartida por el terapeuta ocupacional. Este es el grupo de estudio. El grupo de control no recibió esa capacitación. ¿Ven? Entonces, eso se llama caso control, caso control, caso control. Dice, para evaluar el esfuerzo de cada obrero para levantar, bajar, jalar y transportar objetos dentro del entorno laboral, se utilizó una lista de cotejo para la evaluación del trabajo mecánico que incluía criterios de referencia. Una tarea bien hecha recibe una calificación de 1. El grupo de control formado por 15 individuos, ahí vienen los datos. Entonces la muestra es de 15 individuos, igual a 15. De una vez póngala ahí, muestra pequeña. Vamos a ver, que vamos a ver si los datos son normales. Dice, alcanzó una calificación media de 11.53, una media, promedio de 11.53 en una en la evaluación. Dice, con una desviación estándar de, voy a poner aquí, desviación estándar, dice de 3.681, 3.681. Muy bien, bueno, puse guión, perdón, 3.681. Dice, se supone que el grupo de control se comportó como una muestra aleatoria extraída de una población similar de individuos. Se pretende utilizar los datos de la muestra para estimar la calificación media para la población. Le tengo muy malas noticias, no nos dicen nada de los datos si son normales o no son normales. ¿Qué les parece? Entonces tenemos problemas. No sabemos si los datos son normales y no podemos asumir. Entonces tenemos problemas, ¿no? Porque no sabemos si los datos son normales o no. Y uno no puede asumir. Asumir es un poco arriesgado. Entonces lo mejor que usted puede hacer es, digamos, no asumir nada y trabajar con muestra pequeña. Que por cierto, tampoco me dan nivel de confianza, ¿verdad que no? Entonces, cuando no me dan un nivel de confianza, pues no, yo asumo un nivel de confianza por defecto, un nivel de confianza, el que se usa popularmente, que es el de 95%. El nivel de confianza de 95% es el que se utiliza cuando a usted no se lo dan. Que a usted no le dan el nivel de confianza, use 95%. Entonces, vea usted que tenemos, este es un caso muy interesante porque es una muestra pequeña, n igual a 15, y lo más importante y lo más dramático es que no sabemos si los datos son normales y uno tampoco puede asumir. Entonces es mejor para usted que trabaje con una muestra pequeña. Bien, entonces en la herramienta que les subí, ahí pueden ver que dice muestra pequeña, entonces utilicen donde dice muestra pequeña, nivel de confianza 0.95, dice promedio, ¿cuánto es el promedio? Dice que es 11.53, 11.53, dice la desviación estándar es 3.681, no aparece el 1 porque me parece que está redondeado con 2 decimales. Si usted le pone 3 decimales, vea que aparece el 1. Ven. Aquí fue donde incrementé el número de decimales, aquí, en el Excel. Y el tamaño de muestra dice que es de 15. Vamos a ver qué pasa.
Bien, aparece ahí la respuesta, dice que es de 9.49 hasta 13.57. Voy a ponerlo acá, voy a poner aquí la respuesta. Bueno, yo tengo la mala costumbre de usar corchetes para la respuesta, pero bueno, ustedes no es necesario que pongan los corchetes, esto es solamente, digamos, una formalidad. Lo más importante es que pongan el límite inferior y el límite superior, el límite inferior, el límite superior, eso es lo más importante. Entonces, como pueden ver, este es el límite inferior y este es el límite superior. Vean ustedes que esa es la estimación que estamos haciendo para la muestra pequeña. Muy bien, eso es, vean ustedes que en realidad pues el tema de estimación no es tan complicado. El tema de estimación, cuando uno tiene las herramientas necesarias, pues no es tan complicado. Veamos la respuesta, 9.49. Mire, 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 9.49 hasta 13.57, 13.57. Dailin, ¿me escucha? Sí, profe, ¿qué sucede? Si usted que quería escuchar, mire, 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 ahí está, la estoy complaciendo. Excelente, profe. Póngase un punto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, excelente. Entonces, como pueden ver ustedes, en realidad, pues el tema de estimación no es tan complicado si uno tiene las herramientas. Traten ustedes, digamos, de irse a lo que es más importante, al cálculo de los intervalos de confianza y buscarle la aplicación. Ahora, el libro luego empieza con una discusión que no tiene fin. Esta discusión no tiene fin, se los digo de una vez. El libro empieza a discutir cuándo utilizar una muestra pequeña, cuándo utilizar una muestra grande, cuándo utilizar Z o cuándo utilizar T, cuándo utilizar la distribución normal y cuándo utilizar la distribución T. Esa discusión es una discusión eterna que no tiene fin. Los estadísticos desde que yo estudio siempre se han peleado con eso, ¿verdad? Dice, utilizar la distribución normal, sí o no, ¿verdad? Y si la muestra es grande o si la muestra es pequeña. Y se hacen una discusión, ¿verdad? Que realmente no tiene mucho caso continuar con esa discusión. En lo que a mí respecta, simplemente vean si la distribución es normal o no es normal. Si la distribución es normal, adelante, no importa si la muestra es grande o es pequeña. Ahora, si la distribución no es normal, ahí es donde está el problema, y la muestra es pequeña, ahí sí tienen que usar todo lo que aprendimos para la muestra pequeña. Entonces vean ustedes que en realidad la discusión no sé por qué se han extendido en eso. Luego vienen los ejercicios, ahorita vamos a hablar de los ejercicios. Y muy bien, apunten por favor ahí los que, bueno, o los que están siguiendo el video. Apuntemos acá, dice intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales. Vamos a apuntar aquí, intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Dice así, para la diferencia entre dos medias poblacionales. Vamos a hablar de dos medias. Vamos a comparar, jóvenes, vamos a comparar. Vamos a comparar, ¿qué vamos a comparar? Bueno, vamos a comparar hombres y mujeres, vamos a comparar personas sanas con las personas, alguien metió un rayonazo de nuevo. Vamos a comparar personas sanas con personas enfermas. Vamos a comparar grupos de personas. Entonces, veamos un poquito esto. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Cuando usted compara dos grupos. Entonces, veamos en la página 168 y vamos a la aplicación, por favor. En la aplicación, digamos, en el sitio del curso, vean que ahí dice estimación dos muestras. Bajemos, por favor, ese que dice estimación de dos muestras. Ese es el que vamos a utilizar. Bajemos el de estimación dos muestras.
Estimación 2 muestras. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Algunas personas me dicen, profe, ¿qué pasa si no lo puedo editar? Vea que en estos momentos yo no lo puedo editar. ¿Ve? Estoy tocando y no puedo editarlo. No lo puedo editar porque la vista está protegida. Entonces, dele aquí habilitar edición. Y ya, lo puede editar. Muy bien, entonces vean ustedes que aquí este Excel es un poquito más elaborado porque obviamente pues vamos a hacer cosas más elaboradas. Estábamos viendo acá, vamos a ver dónde estábamos viendo. Estábamos viendo aquí. Estábamos en la página 168. Estamos en la página 168. Vamos a hacer el ejercicio de la página 168. Dice, ejemplo 641. 641 de la página 168, que dice lo siguiente, dice, a un equipo de investigación le interesa conocer la diferencia entre las concentraciones de ácido úrico en pacientes con y sin síndrome de Down. Vean ustedes qué interesante, aquí viene la comparación, vamos a comparar con Down y vamos a comparar sin Down. Vamos a comparar personas con el síndrome de Down y personas sin el síndrome de Down. ¿Y qué vamos a comparar? Las concentraciones de ácido úrico. Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando ustedes lleven más adelante anatomía y estas cosas, se van a dar cuenta que las personas con el síndrome de Down, una de las cosas que más les perjudica es la concentración de ácido úrico. Eso pues provoca muchos problemas, ¿ven? Ese es uno de los grandes problemas que tienen las personas con síndrome de Down. Por eso es que van a ver ustedes que algunos de las personas con síndrome de Down, el aliento le huele como a orines. Eso es ácido úrico. Entonces, eso es una alta concentración de ácido úrico. Entonces, veamos qué dice en un gran hospital para el tratamiento de personas con retardo mental, una muestra de 12 individuos con el síndrome presenta una media de 4.5 miligramos por cada 100 mililitros. Pongamos los datos, por favor. Tenemos la muestra con síndrome de Down, tenemos 12 y tenemos que el promedio del ácido úrico de estas personas es de 4.5 miligramos por cada 100 mililitros, me imagino que de sangre. Ahora, en un hospital general, dice, se encontró una muestra de 15 individuos normales. Vamos a ponerlo, los individuos sin el síndrome de Down. Tenemos aquí una muestra de 15 y vamos a ver cuánto es el promedio del ácido úrico de ellos. Dice un nivel de 3.4. En promedio dice 3.4. Bien, nos falta algo, ¿no? Nos falta la desviación estándar. Vamos a ver si sale. Si es razonable suponer que las dos poblaciones muestran una distribución normal. Perfecto. Distribución normal. Entonces estamos, como dicen, fabulosos. Aquí no hay ningún problema. Profe, las muestras son pequeñas, de 12 y de 15. Sí, son pequeñas, pero hay distribución normal, o sea, no son pequeñas. Entonces pongamos acá, dice que la desviación estándar, me falta la desviación estándar o dice tus variancias. Ah, bueno, aparece la variancia. Este ejercicio es igual que el primero, me aparecen las variancias. Dice que la variancia es 1 y para los sin síndrome de Down 1.5. Var igual a 1.5. Dailin, ¿está ahí? ¿Cómo hago para obtener la desviación estándar si me dan las variancias? Sacarle raíz. Eso, muy bien. Póngase un punto extra. La desviación estándar de 1 es 1. Y la desviación estándar de 1.5, Dailin, lo tiene ahí calculado. Voy. Raíz de 1.5. De 1.5. Da 1,22.
1.22, vamos a ver, ¿dónde es esto? A ver, 1.5, así, y le hago así, 1.22, 1.22, 1.22. Perfecto, entonces vean ustedes que esos son los datos que tenemos. Resumiendo, tenemos personas con síndrome de Down y tenemos personas sin el síndrome de Down. Tenemos muestras pequeñas en este caso, pero no son muestras pequeñas. ¿Por qué no son muestras pequeñas? Porque hay distribución normal en los datos. Perfecto. Perfecto. Aparentemente son pequeñas, pero no lo son, porque hay distribución normal en los datos. Nos dan la variancia para confundirnos, pero no. Uno saca la desviación estándar y ya tenemos la desviación estándar. Y me falta la confianza. Me parece que no habla, sí, aquí está la confianza. Dice que el 95%. 95% de confianza. Vea que todos los datos tengo que ponerlos. Perfecto. Ok, entonces voy a la aplicación. Voy a la aplicación que acabo de bajar, la que dice 2 muestras. Muestras grandes. No son muestras pequeñas. No, son muestras grandes. Entonces vea que aquí pongo todo eso. Por favor, lo que no está en amarillo, por favor no lo toquen, porque si lo tocan, desarman toda la hoja electrónica. Entonces dice, nivel de confianza, dice 0.95. Aquí voy pasando los datos. Promedio 1, promedio de la primera muestra dice 4.5. 4.5. Promedio de la muestra 2 dice 3.4. Luego dice desviación estándar de la muestra 1 es 1. Desviación estándar de la muestra 2, 1.22. Luego dice tamaño de la muestra 1 es 12. Tamaño de la muestra 2 es 15. Y listo. Mire usted que ya aparece un intervalo. Ahora, vea que este intervalo es un poquito diferente. Dice, la respuesta es 0.26. ¿Hasta dónde? Hasta 1.94. Entonces, aquí viene algo importante. Aquí viene algo importante que tenemos que tomar en cuenta y que siempre se menciona cuando se comparan cosas. Cuando usted compara grupos de personas, es importante saber si son iguales o son diferentes. Entonces, ¿cómo sabemos si las personas con síndrome de Down y las personas sin síndrome de Down son iguales en su concentración de ácido úrico? Esto me lo va a dar el intervalo de confianza. Entonces, vean, apuntemos aquí el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza que acabo de calcular, vea que no pasa por el 0. No pasa por 0. No pasa por 0. ¿Qué significa que no pasa por 0? Vea que no, simplemente pues, vea que si usted ve el 0 está un poquito más atrás, ¿verdad? Del 0.26. Entonces vea usted que este intervalo no pasa por el 0. Y como no pasa por el 0, por lo tanto, dice los grupos son diferentes. Entonces van a ver ustedes que esto es muy importante. Ustedes tienen que ver el intervalo de confianza si pasa por 0 o no pasa por 0. Si no pasa por 0, los grupos son diferentes. Pongan ahí, en caso que un intervalo de confianza pase por 0, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo en donde pasa por 0? Que le salga un negativo, por ejemplo, a veces puede salir negativos. Salga un negativo 1.22, ¿hasta dónde? Hasta 2.4, por ejemplo. Vea usted que ahí el intervalo de confianza sí pasa por el 0, porque hay un negativo, el 0 está en algún lado y después está el positivo.
Entonces, sí pasa por el 0. Este intervalo de confianza sí pasa por el 0. Dice, por lo tanto, en este caso, dice, los grupos son iguales. Entonces, en el caso, por ejemplo, del caso del síndrome de Down, entonces, vea que el intervalo de confianza no pasa por 0. Por lo tanto, los grupos son diferentes. Las personas con síndrome de Down y las personas sin el síndrome de Down son diferentes en sus concentraciones de ácido úrico. Veamos a ver la respuesta que nos da. Bueno, en 10 minutos se nos acaba el... Estas clases son bastante rápidas, ¿no? Vea, aquí está la respuesta. Vea, 0.26. Muy bien. Vea, 0.26 a 1.94. 0.26 a 1.94. ¿Ve? ¿Cómo es que digo yo Dailin? ¿Cómo es? Mire. Muy bien. Vean, aquí está. A esto me refiero. Vean esto que está aquí. Importantísimo. De hecho, tiene un cuadrito negro. Dice, puesto que el intervalo no incluye el 0, se concluye que las dos poblaciones tienen diferentes medias. Entonces son diferentes. Síndrome de Down y sin síndrome de Down son diferentes. Bueno, esto es básicamente lo que es intervalo de confianza. ¿Qué le parece? Veamos el caso de las muestras pequeñas. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando hay muestras pequeñas? Bueno, cuando hay muestras pequeñas todo se arruinó. Mira, aquí está el caso de las muestras pequeñas, distribución T. ¿Se acuerdan la distribución T? En el caso de la distribución T, el único cuidado que tienen que tener, mucha atención, cuando hay distribución, cuando hay muestra pequeña, el único cuidado que tiene que tener usted es saber si las variancias son iguales o las variancias son diferentes. Alguien está ahí, poniéndome dibujitos ahí en la pantalla. Profe, Sí, ¿me escucha? y le escucho. Una pregunta, es que lo que no entendí era lo Es de... que ya muy legalmente se están pasando. Pero están hablando varios al mismo tiempo. ¿Qué? Que cómo se sabe cuándo es la muestra grande y la muestra pequeña, eso es lo que no entendí muy bien. ¿Usted recuerda lo de la distribución normal? Sí, claro. El ejercicio le tiene que decir a usted si la distribución es normal o no es normal. Okay. Cuando es normal, entonces... Cuando es normal, es muestra grande. Correcto, Okay. Cuando en cualquier la caso. muestra no me da normal, entonces la pequeña. No, cuando le dice si no es normal, tiene que ver si el tamaño de muestra es pequeño o es grande. Okay. Cuando me dice que no es normal la muestra y la muestra es mayor a 30, entonces se hace igual en la grande. Correcto, es grande, correcto, exactamente. Exactamente. Okay. El problema, la única muestra pequeña es cuando no es normal y el tamaño de muestra es pequeño. Ahí sí. Okay. Así. Profe, Está bien, ya entendí. y digamos, cuando es mayor de 30, ¿se utiliza la primera estimación de Excel o todos se hacen con las dos? Con la estimación 2. No, la estimación 2, el segundo caso, el segundo Excel, es para comparar. Ok, sí. Es para comparar. Sí. Comparar los grupos. Ok. Veamos el caso de la muestra pequeña. A ver, ¿cómo hacemos la muestra pequeña aquí? Es igual. Es igual. Lo único que tienen que tomar en cuenta es si el ejercicio les dice que las variancias son iguales o las variancias son diferentes. Veamos el Excel. Vean que cuando la muestra es pequeña, hay un problema adicional. Cuando las muestras son pequeñas, hay un problema adicional. Dice si las variancias son diferentes o las variancias son iguales.
Todo eso se lo tiene que decir el ejercicio. Todo eso se lo tiene que decir el ejercicio. Entonces, veamos un caso de esos. Es que a mí me gusta resolver las cosas con ejemplos. Me gusta resolver las cosas con ejemplos. Veamos el ejemplo 643, porque ya casi se nos va el tiempo. El ejemplo 643. Esta es la página 170. 170. Vamos rápidamente para terminarlo. Dice, uno de los estudios de Stone y otros autores tuvo como objetivo determinar los efectos del ejercicio por un tiempo prolongado en los ejecutivos de una compañía inscritos en un programa supervisado por acondicionamiento físico. Se registran datos de 13 individuos del grupo deportista. Vea que hay un grupo que es deportista, que es de la muestra, es de 13 individuos, muestra pequeña, parece, ¿verdad que sí? Parece. Hay que ver si los datos son normales. Dice que se inscribieron en el programa y que permanecieron activos por 13 años en promedio. Dice, y de 17 individuos, el grupo sedentario. El grupo sedentario dice que la muestra es de 17. Sigamos viendo. Sigamos viendo. Bajemos esto un poquito. Sigamos viendo. Dice, entre los datos que se registraron acerca de los individuos está el número máximo de sentadillas realizadas en 30 segundos. ¿Cuántas sentadillas hizo usted en 30 segundos? Bueno, el grupo deportista tuvo una media y una desviación estándar de 21 y 4.9 respectivamente. O sea, un promedio de 21 y una desviación estándar ¿de cuánto? De 4.9. Y vamos a ver cuánto hizo el grupo sedentario. Me imagino que habrá hecho menos sentadillas. ¿Verdad? El grupo sedentario dice, hizo, sí, claro, 12.1, casi la mitad. Promedio dice 12.1 y la desviación estándar dice que fue de 5.6. Entonces me piden hacer una estimación. Dice, se considera que las dos poblaciones de mediciones de acondicionamiento muscular siguen una distribución normal, dice. Y que las variancias para ambas poblaciones son iguales. Ajá. Vea usted qué curioso. Vea usted qué curioso. Este ejercicio pero está bien complicado. La confianza es de 0.95. Vean ustedes que me dicen que la distribución es aproximadamente normal. Entonces cualquiera diría, perfecto, profesor. Entonces, eso es una muestra grande. Digo, sí, parece que es una muestra grande, pero a continuación viene un comentario que es única y exclusivamente para las muestras pequeñas. Dice, las variancias para ambas poblaciones son iguales. Este comentario que hicieron aquí es exclusivamente para muestras pequeñas. Cuando les hacen un supuesto acerca de variancias, es que esto es una muestra pequeña. Este ejercicio está bien tramposo, porque vean, cuando lo veo, primero dice son 13 y 17 individuos. Muestra pequeña, parece. Sí, luego me dicen que los datos son normales. Bueno, muestra grande. No, pero después viene un comentario que es única y exclusivamente para muestras pequeñas. Entonces, nos queda solamente un minuto. Vamos a resolverlo a ver si nos ajusta. Dice muestras pequeñas acá. Muestras pequeñas. Vamos a hacerlo rápido a ver si no me corta este minuto. Muestra de 13. Creo que no nos va a dar tiempo. Y muestra de 17. Luego desviación estándar dice de 4.9. Bueno, ustedes lo concluyen. Y desviación estándar acá de 5.6. Tamaño de muestra
13 y tamaño de muestra 17. Vean, aquí está, dice, aquí está el límite inferior y el límite superior. No, perdón, 13 y 17. Y los promedios, me equivoqué con los promedios. 21 y 12 puntos. Y aquí dice 12.1. Ahí está. Entonces vean ustedes el intervalo de confianza que no pasa por 0. El intervalo de confianza no pasa por 0. Por lo tanto, los grupos sedentario y deportivo